Hola, hola jóvenes, buenos días. Sean bienvenidos a la clase número 5, actividad número 4 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, hoy 5 de mayo del 2022. El tema que nos corresponde hoy día es la conservación y preservación de los recursos naturales. Conservación y preservación de los recursos naturales. Muy bien. ¿Qué cosas son los recursos naturales, no? Definición. Los recursos naturales son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre. Los recursos naturales incluyen a todos los productos animales, vegetales, minerales, aire, temperaturas, vientos, etcétera. Todos ellos son generados por la misma naturaleza, ¿no? Por la misma naturaleza, y surgen libremente sin importar si el hombre existe o no. O sea, es todo creado por la propia naturaleza, ¿no? Nuestro planeta pone entonces estos recursos a disposición del ser humano, quien los utiliza para su bienestar. Los recursos naturales son utilizados y transformados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Sin una adecuada planificación y organización, algunos de estos bienes eh, pueden entrar a su desaparición. Importancia de los recursos naturales. Los recursos naturales son elementos claves dentro de los ecosistemas, ya que muchos de ellos, como el agua, la energía solar, cumplen funciones vitales para los seres vivos. La presencia de estos factores en la naturaleza es la que permite que el planeta y los individuos que lo habitan subsistan. O sea, mejor dicho, dependen para que los seres vivos vivan, ¿no? Exista vida en el planeta Tierra, ¿no? ¿Cuáles son los factores de la naturaleza? ¿Cuáles son? El agua y la energía solar. Los principales. Los seres humanos se valen de elementos que obtienen del medio ambiente natural para suplir necesidades básicas como el alimento. Otros recursos como el metal, encontramos el petróleo, la roca. Son utilizados para la producción de herramientas y productos de industria diversos como lo textil, el transporte, la metalurgia, entre muchas otras, ¿no? Y lo industrial. Los recursos naturales deben ser cuidados, ¿no? Deben ser cuidados. Su uso desmedido tiene un impacto negativo en los ecosistemas y trae como consecuencias el calentamiento global, el desmonte de bosques y la reducción de especies de flora y fauna, ¿no? Entonces, estamos viendo la importancia de los recursos naturales. ¿Cuáles son? Lo importante, el agua, la energía solar, que son lo principal. Muy bien. Tipo de recursos naturales. Los recursos naturales se pueden clasificar en varias categorías. Bajo distintos criterios, a continuación veremos tres de ellos. Por su fuente de origen, ¿no? Fuente de origen. Si provienen de materia orgánica o inorgánica. Si provienen de materia orgánica o inorgánica. Bióticos, aquellos que provienen de la materia orgánica, como plantas, animales y sus productos. También se consideran como bióticos aquellos que vienen de la descomposición o modificación de la materia orgánica, como por ejemplo el carbón, que proviene de la descomposición de los restos vegetales hace millones de años. Entonces, fuente de origen de los recursos naturales provienen, ¿no? ¿Provienen de quién? De los seres vivos, ¿no? Hay recursos naturales que provienen de los seres vivos. Bióticos provienen de los seres vivos, ¿no? Conclusión. Abióticos, ¿de dónde provienen? De los seres que no son vivos, ¿no? No vienen de materia orgánica, como por ejemplo el suelo, ¿no? El agua, el aire, los vientos. Esto es por la propia naturaleza, ¿no? Es formado por la propia naturaleza. Muy bien. Estado de desarrollo. Si están disponibles ahora o en el futuro, son potenciales, actuales y reservas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estado de desarrollo. Si están disponibles ahora o en el futuro, potenciales. Están disponibles en una región, pero por el momento no se está haciendo nada por explotarlos. Esto es tal vez porque no se cuenta con la tecnología o porque no existe el interés. Ya, potenciales. Actuales son los recursos disponibles en una zona y se están explotando.
¿no? Actualmente. Generalmente se tiene una idea clara de la cantidad disponible y de cómo se administrará en el futuro. Reserva es una parte de un recurso natural actual, cuya explotación se deja para el futuro. Entonces, estado de desarrollo. Estamos viendo acá los tipos de recursos naturales según su fuente de origen, ¿no? Según su fuente de origen y según el estado de desarrollo. Potenciales se dice que no se está explotando, ¿no? No se está explotando los recursos naturales. Eh, Actuales son los recursos que se está explotando actualmente, ¿no? Se está explotando. Reservas es una parte del recurso natural actual cuya explotación se deja para el futuro, ¿no? O sea, su explotación vendrá en el futuro. Jóvenes, a ver, hasta ahí está quedando claro. Sí, profesor. Listo. Estoy tratando de avanzar porque saben que es bastante conocimiento esto de acá, ¿no? Muy bien, entramos al punto de renovación, ¿no? Los recursos naturales por renovación. Según se puede renovar el tiempo o se agote. Por ejemplo, renovables. ¿A qué se llama renovables? ¿No? Recursos naturales renovables. Se trata de un recurso cuya tasa de renovación es relativamente superior a su tasa de uso. De esta forma, mientras se consume el recurso, se puede ir renovando para que no desaparezca en el tiempo. Un ejemplo de recursos renovables son los bosques de los árboles de rápido crecimiento. Ah, muy bien. Anteriormente, por ejemplo, en cuanto a la renovación, antes no había una política de cuidado, ¿no? Del medio ambiente, especialmente de los árboles, de los bosques. Se talaba, ¿no? Se talaba los árboles para la producción de papel, de plástico, ¿no? Y, y nunca se cultivaba un árbol, ¿no? Entonces ahora, ¿qué se hace? Una política de desarrollo sustentable, es que tú consumas un árbol, especialmente para las personas que se dedican a la industria, ¿no? A la industria de madera. Entonces, yo voy a, como se dice, voy a utilizar un árbol, o de repente 20 árboles, pero yo también voy sembrando, ¿no? Voy sembrando 20 árboles. Entonces se llama renovables porque se puede, ¿qué cosa? Ir reemplazando, ¿no? Ir reemplazando, Profesor, ir sembrando. Entonces, a la medida que yo voy consumiendo, pero voy equilibrando, voy produciendo, ¿no? Voy produciendo esa misma cantidad de árboles, ¿no? Para que no, con la finalidad que no se extinga, que no se desaparezca ese recurso natural, ¿no? Entonces, esos son los renovables. Lo que se puede ir produciendo, lo que se puede ir sustentando, ¿no? Lo que se puede ir sembrando, renovable. No renovable son aquellos recursos cuya tasa de extracción o consumo es mayor que su renovación. Por lo tanto, se van agotando en el tiempo. Así, por ejemplo, tenemos el petróleo, del cual existen reservas que se van agotando a medida que se van consumiendo. Muy bien, los renovables, ¿cuáles son? El petróleo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque el petróleo no lo vamos nosotros a fabricar, ¿no? El carbón tampoco lo vamos a fabricar, ¿no es cierto? Entonces, son recursos que no se pueden renovar. Entonces hay que tener bastante cuidado en cuanto a su extracción, porque una vez que lo hagamos por completo, prácticamente habrá llegado el momento de su extinción. Entonces, pero nosotros optamos por los recursos naturales renovables. O sea, a medida que vamos consumiendo, pero lo vamos produciendo, lo vamos produciendo, lo vamos produciendo. Entonces está equilibrado. O de repente consumimos, por ejemplo, 20 árboles, un ejemplo, pero sembramos de repente 22, sembramos 23, sembramos 25. Entonces, esos recursos nunca se van a terminar, nunca se van a terminar. ¿Ya? Vamos acá. Ejemplo de recursos naturales. Ejemplo de recursos naturales. Tenemos acá recursos renovables. Tenemos la energía solar, la energía eólica, el agua, la madera, las mareas, los biocombustibles, recursos no renovables, lo que se acaba, el petróleo, el carbón, el gas natural, los metales.
La energía solar, ¿por qué? Porque la energía solar, por ejemplo, lo podemos almacenar, ¿no? En los paneles solares, ¿no es cierto? O vemos actualmente existen tecnologías para nosotros poder almacenar la energía solar, ¿ya? Entonces, podemos nosotros disipar el consumo de la energía del sol, ¿no? Y muy aparte que el sol es una energía, la primera energía principal, lo vimos en un comienzo, que así nomás no se va a terminar, ¿no? Porque es el padre sol, como se dice, ¿no? El padre sol, quien nos alimenta de bastante energía, ¿no? La energía eólica, ¿no? ¿Cuál es la energía eólica? Es la energía producida por los vientos, ¿no? La energía eólica. El agua. El agua nosotros lo podemos dar tratamientos, ¿no? A los diferentes tipos de agua le podemos dar tratamientos. Ahorita existe la ingeniería química y esa misma agua, podemos reutilizarlo, ¿no? Reutilizarlo. Entonces, lo podemos, como se puede decir, podemos producirlo, ¿no? Podemos producirlo, podemos mantenerlo, ¿no? De eso se trata. La madera, ya hablamos de los árboles, ¿no? Ya hablamos de los árboles. De igual manera, las mareas, ¿no? Los biocombustibles. Los recursos no renovables, ¿cuáles son? Los petróleos. Pues el petróleo se acaba, ya no lo puedes producir, ¿no? El carbón se acaba, ya no lo puedes producir. El gas natural se termina, ya no lo puedes producir, ¿no? Los metales se acaban, ya no lo puedes producir o se consumen. Muy bien. El, el uso responsable de los recursos naturales garantiza un entorno más saludable, equilibrado. Para dar a conocer este mensaje es necesario concientizar, ¿no? Concientizar a las personas. A ver, ¿quién quiere entrar? Wilmer, muy bien. Concientizar a las personas acerca de los efectos negativos que sufre el planeta al usar los recursos naturales de forma desmedida. La actividad industrial es la principal responsable de la extinción y el consumo de elementos provenientes de la naturaleza, por lo que es importante que los empresarios o las empresas desarrollen técnicas de producción, acá está, no nocivas para el medio ambiente, no nocivas para el medio ambiente, y que adapten nuevas tecnologías que permitan reemplazar los recursos no renovables por recursos renovables. Por ejemplo, el uso de la energía eólica o solar, ¿no? Ejemplo, el uso de la energía eólica o solar. Entonces tenemos ahí algunos ejemplos y ya los estuvimos comentando. ¿Para qué tenemos? Tenemos conservación de los recursos naturales. Es de gran ayuda que los diferentes estados inviertan en avances tecnológicos y fomenten el uso prudente de los recursos naturales. Además, la concientización debe generalizarse a toda la población, porque el uso responsable de lo que se obtiene de la naturaleza es importante en el día a día de todas las personas. Para esto se puede fomentar acciones como hay que ahorrar agua, ¿no? Hay que separar los residuos, ¿no? Para poder reutilizarlos. Usar medios de transporte que no contaminen. O sea, no hay que contaminar. Economía de recursos naturales. La economía de recursos naturales es una rama de la economía que se ocupa de estudiar cómo las sociedades utilizan los recursos naturales, los problemas que surgen en su administración y las soluciones más eficientes. Entre los problemas que surgen del consumo y administración de los recursos que se encuentran es la sobreexplotación. Hay que tener cuidado con la sobreexplotación, la existencia de bienes públicos, la no inclusión y no rivalidad, y la existencia de bienes de propiedad común, no exclusiva y rivalidad. Muy bien. Y tenemos acá, ¿no? A ver, hasta acá se va entendiendo más o menos la idea del tema, lo que se está tratando de explicar, jóvenes. Hola, hola. ¿Puedes repetir la pregunta? Por eso no la escuché. ¿Se va entendiendo la temática de lo que estamos tratando hoy día? Sí, profesor. El tema es conservación y preservación de los recursos naturales, ¿no? Y de paso es una concientización, ¿no?
sobre los recursos naturales que existen, ¿no? Nos dicen que hay que tratar que los recursos, convertirlos, ¿no?, en renovables. ¿Por qué hay que convertirlos en renovables? ¿Para qué? Para que nunca se extingan, ¿no? Nunca desaparezcan, ¿ya? Por ejemplo, en el cultivo de truchas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros consumimos y nunca, prácticamente nunca produjéramos, ¿no?, la, eh, la producción de truchas, ¿no? Ahorita existe producción de truchas. Entonces se terminaría, ¿no? Se terminaría del todo, como se puede decir. ¿Ya? Muy bien, entramos lo que es áreas naturales. Áreas naturales protegidas por el Estado. En el Perú, las áreas protegidas se agrupan bajo la denominación de áreas naturales protegidas por la ANP y se establecen en concordancia con la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 26834, y su reglamento publicado mediante el Decreto Supremo 038-2001 AG. ¿Cómo se clasifican? Las áreas protegidas del Perú pueden clasificarse de acuerdo a quien lo administra entre grupos por las ANPs, las áreas de conservación regionales ASR y las áreas de conservación privadas ACP. ¿Cómo se clasifican? Las áreas protegidas del Perú pueden clasificarse de acuerdo a quien las administra entre grupos. Las ANPs, que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado, ¿no?, por la SINANP. Hay una entidad que se llama la SINANP. Vamos a acá, sombrearlo. Administradas por el Gobierno Nacional. Las áreas de conservación regional ASR, administradas por los gobiernos regionales, ¿no? O sea, las ANP son gobernadas por las entidades del Estado, ¿no? La CINANP. Las áreas de conservación regional ASR son administradas por los gobiernos regionales y las áreas de conservación privadas administradas por personas particulares, o sea, personas privadas, ¿no? Personas privadas. Áreas protegidas por el SINANP. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SINANP es el conjunto de áreas naturales protegidas que están bajo administración directa, ¿quién? Del gobierno central, acá. Orgánicamente, el sistema se encuentra bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, entidad bajo jurisdicción del Ministerio del Ambiente. Ante la creación del Ministerio del Ambiente, se hallaba bajo jurisdicción del Ministerio de Agricultura a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, ¿no? O sea, hay como, digamos, como subentidades, ¿no? Subentidades del SINANP, ¿ya? Al 3 de marzo de 2020, el SINANP estaba integrado por 75 áreas naturales. Bueno, esto es biografía, ¿no? Es biografía historial, ¿no?, de los recursos naturales del Perú. Protegidas 19.445.523.45 hectáreas, si se consideran las áreas de conservación regional ASR 25, ¿no?, con una superficie protegida de 3.245.188.63 hectáreas y las áreas de conservación privada ACP de 141, ¿no?, millones con 384.918.98 hectáreas. Al territorio total protegido del país es de 23.049.726.38 hectáreas. Si solo consideramos la superficie terrestre del Perú, que son áreas naturales protegidas, estas son 22.645.810.51 hectáreas, ¿no? Un 17.62% del total nacional. ¿Qué nos quiere decir? Que las áreas protegidas son solamente 22, ¿no? 22, acá está, ¿ven?
22.645.810.51 hectáreas, que fomentan un 17.62 del total nacional. O sea, nos falta proteger más recursos naturales, nos falta proteger recursos naturales, ¿no? Solamente estamos protegiendo 17.62% del total nacional. Categorías, tenemos áreas de uso indirecto. Muy bien, entramos a las categorías acá. Los recursos naturales son protegidos de acuerdo a categorías, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un resumen rápido de esto. ¿Cuáles son áreas de uso indirecto? Tenemos los parques nacionales, ¿no? ¿Cuáles? Parques nacionales, PN, santuarios nacionales, santuarios históricos. ¿Qué más tenemos? Áreas de uso directo. Tenemos las reservas nacionales, RN, reservas paisajísticas, RP, bosques de protección, BP. ¿Qué más tenemos? Reservas comunales, RC, cotos de caza, CC, refugio de vida silvestre, ¿no? RBS. ¿Qué más tenemos? Zonas reservadas, ¿no? ¿Qué cosas son las zonas reservadas? Además de las categorías mencionadas, las zonas reservadas se establecen de forma transitoria en aquellas áreas que, reuniendo las condiciones para ser considerados como áreas naturales protegidas, requieren la realización, miren acá, requieren la realización de estudios complementarios para determinar, entre otras cosas, su extensión, su área, ¿no? Y categoría. Las zonas reservadas también forman parte del SINAMPE. Esta área tiene categoría de carácter transitorio, como también estas áreas, posterior a sus estudios complementarios, se colocarán en su respectiva clasificación de acuerdo a su tipo y características. A ver, las zonas reservadas están todavía, lo que quiere decir que están en descubrimiento, ¿no? Están los investigadores, están los turistas, los geólogos, ¿no? Los científicos de la flora y fauna, ¿no? Están descubriendo todavía estas zonas reservadas, ¿ya? Pero esta área tiene categoría de carácter transitorio, dice. Como también estas áreas, posterior a sus estudios complementarios, se colocarán en su respectiva clasificación de acuerdo a su tipo y características. Entonces están reservadas, ¿no? Para su posible, para su posterior clasificación. A ver, cuando fuimos acá a las áreas de uso indirecto, ¿no? A las áreas de uso indirecto, vamos acá. Hablamos de los parques nacionales, ¿no? Los parques nacionales han sido creados en áreas que constituyen muestras representativas de las grandes unidades ecológicas del país. En ellos no se puede desarrollar actividades, ¿no? No se puede desarrollar actividades cinegéticas, ganaderas, pastorales, de madereras o mineras o industriales, o en general, todas aquellas que supongan la explotación de los recursos naturales. En los parques nacionales, las áreas de parques nacionales, no existe la explotación de recursos naturales. Eso es lo que quiere decir. Santuarios nacionales, SN, son áreas donde se protege el hábitat de una especie o una comunidad de flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico y de importancia nacional. Estas áreas de santuarios nacionales eh, protegen, ¿no? Las áreas de ecosistemas, ¿no? De hábitat de una especie o comunidad de flora y fauna. Tampoco existe la explotación de recursos naturales acá, ¿no? Los santuarios nacionales. Santuarios históricos, SH, son áreas que, además de proteger espacios que contienen valores naturales relevantes, constituyen el entorno de muestras del patrimonio monumental y arqueológico del país, o son lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes de la historia nacional. Por ejemplo, santuarios nacionales que tenemos, el Museo de Chanchán, por ejemplo, ¿no? El Museo de Lambayeque, ¿no? ¿Qué temas tenemos? Por ejemplo, las Huacas del Sol y la Luna,
No, santuarios son santuarios históricos, donde tampoco existe explotación, ¿no? No existe explotación de recursos naturales. Áreas de uso directo, reservas nacionales, RN. Vamos a verlo acá. Hola, hola, ¿están ahí, jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí se va entendiendo lo que se trata de explicar, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Lo que pasa que acá entramos a la categorización, ¿no? De los territorios, ¿no? De las áreas en el Perú. Ah, ¿por quién está protegido esto? ¿Por quién? Por tres entidades, ¿no? El SINANTE, el ASR y el ACP, ¿no? La ACP. Muy bien. Vamos acá. Tenemos, por ejemplo, acá áreas de uso directo, ¿no? Reserva nacional, ya lo vimos. A la conservación, por ejemplo, reservas nacionales RN, áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y utilización sostenible, dice acá. Incluso comercial, acá sí entra el comercio, ¿no? Incluso comercial, acá estamos. De los recursos naturales de flora y fauna silvestre, bajo planes de manejo. Ah, pero bajo planes de manejo, o sea, tenemos que convertirlo en renovables. Vamos consumiendo, pero vamos sembrando, ¿no? Vamos produciendo, ¿no? ¿Para qué? Para que no se extinga, para no llegar a la destrucción de los recursos naturales, con excepción de las actividades de aprovechamiento forestal como fines madereros, ¿no? Las reservas nacionales. Reservas paisajísticas, RP. Áreas donde se protege ambientes cuya integridad geográfica muestra una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Se refiere a los paisajes, que hay que cuidar los paisajes, ¿no? Albergando por ello importantes valores naturales, culturales y estéticos. Si la zonificación del área así lo prevé, puede permitirse el uso tradicional de recursos naturales, el uso para la ciencia, para lo turístico, para los asentamientos humanos, las actividades que signifiquen cambios notables en las características del paisaje y los valores del área están excluidos. Acá se permite, por ejemplo, que se dice la investigación científica, ¿no? En lo paisajístico, sí se permiten los usos científicos. Acá está, ¿ve? Los usos científicos, ¿no? Y turísticos. Pero qué cosa, en pos de lo bueno, ¿no? En pos de lo bueno de la preservación, ¿no? De los recursos naturales. Muy bien. Bosque de protección, BP. Áreas que se establecen como para proteger las cuencas, las altas o colectoras, la ribera de los ríos y de otros cursos de agua, y en general para el uso de recursos y el desarrollo de actividades que no atenten contra la cobertura vegetal, los suelos frágiles o cursos de agua. ¿Estamos? Los bosques de protección. Bueno, esto yo lo llevé como un curso de ingeniería civil. El estudio, ¿no? El estudio, ¿qué cosa? De áreas, ¿no? De áreas, de todo lo que tiene que ver donde se produce el agua, ¿no? Las cuencas, estudio de cuencas, ¿no? Tuve que viajar yo en unas prácticas cuando estuve estudiando ingeniería civil. Tuve que viajar a la sierra, ¿no? Entonces me fui a Santiago de Chuco, me fui a Otusco, a estudiar, ¿no? A estudiar dónde se produce el agua, ¿no? ¿Dónde se origina el agua? Ah, ¿dónde se origina? En las riberas de los ríos, ¿está bien? En las cuencas, ¿no? Las cuencas. Medíamos la cantidad del agua, ¿no? De los ríos, el volumen, la velocidad del agua, ¿no? Todo eso mira el ingeniero civil, ¿no? Y, y en qué tiempo se puede terminar esa agua, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos eso? Porque lo utilizamos para proyectos, ¿no? Para proyectos de hidroeléctrica, los ingenieros civiles. Entonces, tenemos que cuidar esos bosques de protección BP, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver el estudio del origen de las aguas, ¿no? Tenemos que buscar dónde se origina, ¿no? ¿Dónde se origina, ¿no? Por medio de la lluvia o a veces también por medio de los manantiales, ¿no? De los manantiales. Muy bien. Reservas comunales, ya lo vimos, reservas, cotos de caza, refugios de vida silvestre, zonas reservadas, ya lo vimos, ¿no?
Muy bien, esto está en profundo estudio, ¿no? La zona reservada está en profundo estudio todavía, son áreas que están en estudio, o sea, hasta ahorita no se toca, ¿no? No se toca porque se van a categorizar, están en permanente estudio, en actual estudio para su próxima clasificación. Áreas naturales visitadas protegidas por el Estado. ¿Cuál tenemos? Machu Picchu, pues, ¿no? El Estado cuida Machu Picchu, cuida Machu Picchu. Acá tenemos todo su historial de Machu Picchu, ¿no? Acá está Machu Picchu, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las Islas Ballestas, ¿no? Muy bien, Islas Ballestas. Acá estamos, las Islas Ballestas, las Islas Ballestas. Muy bien, Machu Picchu, tenemos acá las Islas Ballestas, ¿no? Que tiene que ver con la producción de aves guaneras, ¿no? La mantención de aves guaneras, como el pelícano, los piqueos y los guanayes. ¿Dónde se encuentran estos? Se encuentran al sur, generalmente se encuentran al sur, por la zona de Ica, ¿no? Paracas, Nazca, por ahí se encuentran, ¿no? O al sur de Lima, muy bien. Reserva Nacional de Paracas, ¿no? Reserva Nacional de Paracas es otro punto turístico del Perú que está cuidado, ¿no? Está cuidado por el Estado peruano, ¿no? Reserva Nacional de Paracas, aquí tenemos, acá, a ver. Es turístico, donde se ven los lobos marinos, ¿no? Eh, espectros meteorológicos, ¿no? De piedra, ¿no? En el mar, prácticamente, ¿no? Zonas turísticas. ¿Qué estamos viendo? Reserva Nacional de Paracas. O sea, si tú acá destruyes algo, te vas en cana, pues, ¿no? Te vas a la cárcel, te vas a la cárcel, ¿no? Muy bien. Parque Nacional del Huascarán, Parque Nacional de Huascarán. Y todo su historial acá, todo su historial de Huascarán. Ah, ¿dónde queda esto? ¿Dónde queda esto? Ya, pues, Huascarán, ¿no? ¿Dónde queda? En Huaraz, pues, ¿no? Huaraz, Huaraz. Muy bien. Acá está, ve. El Huascarán también es cuidado por el Estado peruano, ¿no? Y sus alrededores. Acá están en un viaje, ¿no? Al Huascarán, ¿no? Acá tenemos su zona verde. A ver, ¿están ahí, jóvenes? Hola. Sí, profesor. Muy Profesor, sí. bien. Entonces, estamos viendo hoy día lo que son, todo lo que es la parte de los recursos naturales, ¿no? Su preservación. Y en el Perú, sus áreas protegidas, ¿no? Protegidas, ya les dije, por el SINAMPE, ¿no? Que tiene que ver a nivel nacional de las áreas regionales, ¿no? El ASR y también de las áreas locales, ¿no? Áreas locales privadas, ¿no? Privadas, privadas. Hay entidades que también, gente que tiene dinero ha comprado, ¿no? Ha comprado sitios turísticos, pero también está en el deber de preservarlos, de cuidarlos. Reserva Nacional del Titicaca, ¿no? Acá está Titicaca, ¿no? Acá está la Reserva Nacional del Titicaca. Ahí está, los jóvenes. Titicaca también está protegido por el Estado, ¿no? Está protegido por el Estado. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Santuario histórico de la Pampa de Ayacucho. Pampa de Ayacucho, acá está, ¿no? Los sitios donde se produjeron las guerras, ¿no? Los sitios donde se produjeron las guerras, ¿no? ¿Con quién? Con Avelino Cáceres, ¿no? La batalla de Junín y Ayacucho, como se dice, ¿no? La batalla de Junín y Ayacucho. Acá lo tenemos. Acá está, ¿bien? ¿Está bien? Entonces, en Ayacucho, ¿no? También han quedado como santuarios, ¿no? Como santuarios históricos, prácticamente. Parque Nacional, dice, de Tingo María. ¿Dónde queda? Tingo María, pues, ¿no? La selva, ¿no? Tingo María, ¿no? Acá está bien. Parque Nacional. También es protegido por el Estado, protegido por el Estado. Más tenemos Reserva Nacional de la Chay. Son sitios que algún día de repente ustedes en el trayecto de su vida lo van a llegar a conocer, de repente por temas de trabajo, ¿no? Pero hay que cuidarlo, miren, sitios turísticos que son protegidos, ¿no? Por el Estado. ¿Qué más tenemos? Reserva Nacional de Tambopata. Tambopata, ¿no? Acá está. ¿Dónde se encuentra? En Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios. Acá está. Tambopata, miren, como
está inclusive con su letrero, ¿no? Con su presentación. Sus sitios se han vuelto sitios turísticos, ¿no? Que están protegidos. Si tú comienzas a destruir los recursos naturales de acá, pues estos lugares protegidos por el Estado, te vas en cana, pues, ¿no? Te vas a la cárcel, como se dice, ¿no? Tú no